Hola, bienvenidos a Provoca, nuestro episodio de hoy, Notas del Alma. Soy tu anfitrión y hoy nos adentraremos en el mundo de la música y la cultura con un invitado excepcional. En esta edición, nos sumergiremos en la vida y el talento de un músico cubano que con su arte ha enriquecido la escena musical colombiana y nos ha regalado inolvidables sonidos cargados de pasión. Este músico no solo ha conquistado corazones con su virtuosismo en los instrumentos, sino que también ha encontrado un hogar en Colombia donde ha dejado una profunda huella en la escena artística. Acompáñenos mientras exploramos los sonidos, las historias y la vida de este músico cubano nacionalizado en Colombia. Desde su infancia en Cuba hasta su llegada a Colombia, conoceremos cómo la música se convirtió en su lenguaje de expresión y cómo ha utilizado su arte para unir culturas y contar historias que resuenan en los corazones de quienes lo escuchan. A lo largo de este episodio, exploraremos la disciplina y entrega por la música que han definido su carrera, las historias detrás de su trabajo y la pasión que lo impulsa a seguir haciendo música en un país donde muy pocos viven del arte. Sin más preámbulos, comencemos esta emocionante travesía en el mundo musical junto a Rafael Ángel Cos Peña. Vamos a descubrir la magia que hay detrás de sus notas y cómo su música ha dejado una huella imborrable. Hola Rafa, bienvenido a Provoca, un podcast para despertar emociones a partir de historias de vida. Muy bueno, Juan y Juan, gracias por la invitación. Alejo también, qué gusto conocerlo también, estar aquí con ustedes. Me siento en casa, aquí estoy para contar mi historia de vida. Gracias Rafa por la invitación, haber aceptado esta invitación es para nosotros importante y tener una persona virtuosa en la música, un hombre de Camagüey. Cuéntanos de ese origen en Cuba, Rafa. Bueno, mi padre fue el que me guió por los caminos de la música. Profesor de percusión en la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero en Camagüey. Aparte de dar clases de percusión, también dictaba clases de solfeo. Gran profesor, gran persona, una persona que marcó en mi ciudad natal, en Camagüey, una generación de profesores increíbles. Formaron a casi todos los músicos que salieron de Camagüey. Entre ellos podría enumerar muchos. Hay un músico que admiro muchísimo, que es César Alejandro López, el saxofonista hoy de Habana Ensemble, ex iraquere también, que fue profesor, mi padre de solfeo y siempre lo recuerda. Ernesto Simpson, baterista de Arturo Sandoval, y también recuerda a mi padre porque fue el primero que le puso las baquetas para él formarse. Y así podría enumerar muchos instrumentistas. Mi padre fue el que me guió. Estamos hablando de Rafael Ángel Cos Pérez. Rafael de Jesús Cos Pérez. Rafael de Jesús Cos Pérez. Y hoy nos acompaña Rafael Ángel Cos Peña, más conocido como Cosito. Cosito. ¿Por qué? La gente dice Cosito. ¿Por qué te dicen Cosito? Porque es muy bonito. Yo salía mucho con mi padre en mi niñez. Siempre él me llevaba de la mano. Entonces a él le decían Cos y a mí Cosito. Por eso es tan sencillo como eso. El apellido es C-O-S. Entonces, también por la parte de mi abuelo, el padre de mi papá, que fue un compositor, cantautor él de Guantánamo. Mi abuelo llega a La Habana muy joven, hizo unas 200 y pico de canciones, ¿cierto? Entre ellas son, boleros, changüí, de todo un poco. Y también al conocer su música, como dicen, me rayé, porque era una música muy alegre, le cantaba todo, al amor, a Cuba, le cantaba al desamor también, a la muerte, a las decepciones amorosas, a todo le cantó mi abuelo. A la llegada del esclavo africano a Cuba, una canción hermosa que se llama Bajo el látigo,
Entonces todas esas canciones también me dieron como la posibilidad de abrir un poco el campo de la mente y decir, oh, la música es mi vocación. Rafael, me surge una inquietud particular porque leyendo tu biografía, investigando un poquito y desenmarañando por allá esa historia de vida, me encuentro con que tu origen fue en el ballet. Eras estudiante de ballet. Sí, no, eso fue algo bonito. Escuelas vocacionales de arte, o sea, están en toda la isla, desde la punta del oriente hasta Pinar del Río, hasta el occidente. Entonces, yo comencé estudiando piano. Piano. Sí, porque yo quería estudiar percusión. ¿A qué edad fue eso? A los 7 años. Yo quería estudiar percusión, pero mi padre me decía, no, estudia otra cosa. Él no quería que yo repitiera lo mismo de estudiar percusión. Entonces empecé a estudiar piano. Y como éramos niños, una escuela tan grande, eso era un edificio, unas edificaciones muy grandes, un día me voy a jugar al primer piso, que era el área de violín, de cuerda frotada. Y viene una de las auxiliares pedagógicas que nos cuidaban a nosotros y me dice, ¿qué tú haces aquí? Yo no te había visto. Y le digo, no, yo estudio violín. Como vi un muchacho, yo estudio violín. Me buscaron en la lista y me dijeron, no, aquí no aparece, no, pues yo estudio violín. Me pusieron en la lista y me pusieron un violín y empecé a estudiar violín. Cuando mi papá se enteró, ¿pero por qué? Bueno, eso fue un cachazo ahí hasta raro. Cosito que es. Pero ahí me quedé estudiando violín, dejé el piano y tenía muchos compañeros que estudiaban ballet clásico. Entre esos grandes amigos, Joel, Juan Enrique, Wilmer Ferrán, que mejor dicho, hoy en día toda esa camada de bailarines está por el mundo entero, en compañía, en Italia, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. Y hay uno que es increíble, Wilmer Ferrán, que después de estudiar ballet clásico se dio cuenta que lo de él era la música folclórica, el ballet folclórico. Y tiene una agrupación increíble en Cuba que se llama Rumbatá, para que le escuchen y se enamoren también de esa gran agrupación de rumba cubana. Y me incliné por el ballet, me encantaba también bailar. Y estuve un tiempo estudiando ballet clásico con ellos, desde muy pequeñito. Entonces mi papá, como vio que ella iba a estudiar ballet, habló conmigo y me dijo, sigue estudiando música que yo te voy a enseñar percusión. Entonces, para que no fuera más ballet. Sí, entonces dije, oh, si la cosa es así, volví de nuevo a estudiar música y ahí me quedé estudiando el violín y aprendiendo la percusión por mi lado. De mano del papá, o sea, como profesor de percusión. Sí, mirando, mi papá era un personaje que siempre tenía el tiempo para los estudiantes. Un estudiante le decía, Rafael, necesito que me explique esto, y él paraba lo que tenía que hacer para explicarle al estudiante hasta que entendiera lo que él estaba tratando, la manera de comunicar. Rafa, contanos un poquito de esa Cuba que nos estás como sacando a relucir porque no la conocemos. Conocemos es un poco de historias políticas y raras, pero yo nunca había escuchado ese tema de música por toda la isla, De esa Cuba bonita. de la educación en toda la isla. Sí, en lo que a mí me respecta, siempre respeto todas las posiciones, ¿sí? Todas las posiciones de todos los amigos, de todos los cubanos. Y hay algo que me queda a mí en la cabeza y que sí lo tengo claro, que lo político en este espacio yo lo separo, porque realmente todos los que estamos viviendo en el mundo entero, en estos momentos, estamos viviendo y sobreviviendo algunos gracias a la enseñanza que tuvimos en Cuba. Yo llevo 28 años en Colombia, o sea que puedo hablar de los dos mundos. O sea, Y ya tenemos cédula colombiana. Sí, nacionalizado por adopción. Me tuvieron que aceptar, porque imagínate, 28 años.
Y gracias a eso he vivido acá, por 20.000 cosas. Y lo que he hecho es contribuir con el desarrollo de muchos estudiantes acá en Colombia. En Bogotá, que viví mucho tiempo, en Cali también viví, tuve muchos estudiantes, y aquí en Medellín también. Entonces, estuvimos vinculados también en un proceso de batuta. Estuvimos por lugares que ni yo mismo pensé que iba a conocer acá en Colombia. Y gracias a Batuta pude ir y también colaborar con la educación de jóvenes y niños. A ver, ¿qué pasa en Cuba? La vocación se defiende, y el arte es una de las cosas que se defiende en Cuba. El arte, el deporte, ¿cierto? Entonces, mi vocación desde niño fue la música. Y, como te digo, es un mismo método de estudio en toda la isla, ¿cierto? No es que en Camagüey vamos a ver esto, en La Habana esto, no, es un mismo método de estudio. Y las escuelas vocacionales son escuelas vocacionales de arte donde el niño que quiere estudiar artes plásticas puede hacerlo, el niño que quiere estudiar ballet puede hacerlo, el niño que quiere estudiar música puede hacer teatro también, ¿sí? Entonces, gracias a eso, el niño desde temprana edad encuentra su vocación y puede desarrollarla, ¿sí? Son escuelas donde recibimos clases de especialidad y escolaridad en un mismo lugar sin tener que estar desplazando. También los educan ahí mismo. Escolaridad y especialidad en una misma escuela. Es decir, no tenías que desplazarte a una escuela de música particular. Era una beca. Desde niño estuve becado. Salíamos los fines de semana. Entonces todo el día era un proceso educativo. ¿Sí? Salíamos los fines de semana, quiere decir que los viernes allá estaban siempre amanecidos. Sí. Pues Amanecíamos todos, y los viernes íbamos a la casa. Regresábamos el domingo en la noche. Bonito. Ahí aprendimos, estudiamos. Ahora uno dice, teníamos que haber estudiado más, porque era algo que le regalaban a uno, ¿cierto? Sin necesidad. Se debe haber aprovechado más profundamente. Sin necesidad de uno estar corriendo para aquí, para allá, como se ve acá. O sea que hay unos niveles de disciplina bastante altos, Sí. o sea, el top de disciplina es elevado, Rafa, en la medida en que están internos durante toda la semana en ese proceso de estudiar, formarse académicamente, pero también el manejo de esa disciplina musical. Sí, la disciplina, o sea, es una escuela vocacional en donde te forman desde niño. Rafa, y el descubrimiento de esa parte vocacional, es decir, la escuela hace un proceso y dice usted es bueno en artes, usted es bueno en violín, o la orientación la decide cada uno. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, se abren 30 cupos. Se abren 30 cupos para escoger 30 niños. Se pueden presentar 200 niños. De esos 200 niños, escogen, o sea, a los mejores realmente, pero a través de exámenes auditivos, rítmicos. O sea, no es que ya voy, me inscribo y no, hay exámenes. Es decir, esa vocación la miden, Sí, o sea, la los miden. mismos profesores miden y orientan la Sí. vocación. Y de eso van descartando y quedan realmente los 30 estudiantes que están aptos para estudiar. Y eso no es que porque sea buen estudiante de música ya voy a continuar en el colegio, ¿no? Si no rindo también con la escolaridad, puede que me separen del estudio de la música. Todo tiene que ir a la par, la escolaridad y la especialidad. Rafa, ¿en qué momento de la vida empieza el ejercicio musical tuyo ya, o sea, por fuera del estudio? Es decir, empiezas a trabajar, empiezas a presentarte. ¿En qué momento de la vida empieza ese ejercicio como violinista? Bueno, esa es otra de las cosas que es bonito. O sea, mientras tú estudias en Cuba, todo este proceso, nivel elemental, nivel medio, uno lo que piensa es en estudiar, en formarse. La misma escuela tiene ensamble, la misma escuela tiene orquesta, ¿cierto? Donde tú
te vas expresando sin la necesidad, que es lo que aquí sabemos que tienes que estudiar y tienes que trabajar para Buscar en la noche. uno mismo Sostener. Eso en Cuba es un poco más, o sea, tú... Te preocupas por estudiar. Sí, por estudiar, No por más. estudiar y es algo que agradezco. Ya uno empieza a tener como esa perspectiva de voy a tocar ya al finalizar ya la carrera, que uno dice, bueno, voy a tocar aquí, voy a tocar allá. Yo, en lo que a mí me respecta, empecé a tocar con Liuba María Evia, una cantante de la nueva trova. Una cantante de la nueva trova, que fue con la primera que vine aquí a Colombia, en el año 94. Pero aparte de eso, también, bueno, toqué con varias agrupaciones también allá, pero ya hacia el final de la carrera. Vienes a Colombia y ¿qué pasa en Colombia que te enamoras y te quedas? Bueno, yo me gradué en el año 91 en la Escuela Nacional de Arte en La Habana. Empecé a trabajar en el Gran Teatro La Habana, en el García Lorca, acompañando al Ballet Nacional, acompañando al lírico y acompañando a la ópera. O sea, como músico de la orquesta que acompañaba a la ópera, al lírico y al Ballet Nacional. Bueno, eso tenía más puesto que un bus. Gracias a Dios. Y Siempre el violín, o ya. violín. En el año 94, la Universidad de Antioquia, no sé si todavía seguirá con ese proyecto, se llamaba De País en País. Y en el año 94 fue invitado a Cuba. Vino una delegación grandísima, médicos, científicos, artistas, deportistas, grandísima la delegación, invitada a la Universidad de Antioquia. Yo vine con esa delegación, dentro de los artistas, con la cantante de la nueva trova, Liuba María Evia. Estuvimos por acá, estuvimos en Medellín, Cartagena, Bogotá. Y aquí en Medellín conocí a una familia hermosa a través de mi compadre hoy en día, que es el padrino de mi niña, Óscar Alberto Castaño, que a la vez me presentó a la esposa, en aquella época la novia, hoy la esposa, Mónica Correa. Me presentaron al papá, a don Leonel Correa, y a mi mamá, doña Graciela Yepes. Esa es mi familia. A la vez, bueno, fui conociendo a mi hermana, otra hermana, Adriana Correa, y por ahí para allá, a toda la familia, a todas las sobrinas de ella, que hoy en día es mi familia también. Todos ellos son mi familia. Qué bonito eso, Rafa, que decís, me presentó a mi mamá. Y a mi hermana. Y a mi papá, y a mi padre colombiano. Esa es mi familia colombiana, que es una de los grandes tesoros que tengo hoy en día también acá en Colombia. Porque mira, que han pasado 29 años desde que lo conocí y sigo siendo parte de esa familia bonita que me acogieron y aquí estoy. O sea, fíjate que terminamos la gira acá, que fue en Medellín, en Cartagena, Bogotá. Volvimos a Cuba y en el 95 volví por una carta de invitación, la última carta de invitación que aceptó el gobierno colombiano por fax. Me llevó a la iglesia donde yo iba, a la iglesia de que iba en Cuba. La iglesia bautista. La iglesia bautista. Y me llega esto por el fax. Bueno, hice la vuelta y vine. Ni ellos mismos pensaron que yo fuera a venir tan rápido. Y venía por 2 meses. Y bueno, por cosas del destino, empezó a pasar el tiempo. Y ya, 28 años después, aquí estoy. Como colombiano, vimos en un video de YouTube tu proceso de nacionalización y la entrega de la cédula colombiana. Sí. Ya eres ciudadano colombiano. Ciudadano colombiano, ya. Entonces a Cuba no volviste. Sí, Cuba es mi... a ver, yo soy como una pila. Yo soy una pila recargable, ¿cierto? Sí, yo soy una pila recargable. Y si yo no visito Cuba, en el tiempo que sea, yo voy muriendo, porque es mi esencia. Cuando yo voy a Cuba, que piso Cuba, es como si eso fuera lo único
que recarga mi esencia. O sea, a Cuba yo la amo. Yo, a Cuba lo único que tengo que agradecer haber nacido en ese país que me permite a mí, porque ahora que usted coge el vaso de agua, yo también lo voy a coger. Nosotros tenemos una frase muy bonita, y es que yo veo que acá cualquier cosa se convierte en un problema que tenemos nosotros allá, y lo convertimos, tratamos una manera de convertirlo todo como en algo que nos permite vivir. O sea, entonces nosotros decimos que hay personas que se ahogan en un vaso de agua. Nosotros no nos ahogamos en un vaso de agua, nosotros siempre tratamos una manera. Para ahogarse están los océanos, las piscinas, los ríos, los lagos, pero en un vaso de agua. Entonces, todo tiene solución. Entonces, nosotros somos de los que creemos que todo tiene solución en la vida. Y bueno, a pesar de todo, seguimos sobreviviendo y seguimos levantando la cabeza en la situación que sea. Rafael, ¿existe todavía familia en Cuba? Es decir, papá, mamá, hermanos. Sí, mis padres fallecieron, mi papá y mi mamá fallecieron, pero tengo mi tía, mamá y mi tío papá, allá, que son personas que han influido mucho también en lo que soy hoy en día, y en los consejos de vida que me han permitido como sentar cabeza desde temprana edad también. Gracias al consejo de ellos, al consejo de mis hermanos. En Cuba tengo hermanos, tengo primos, tengo tíos. Bueno, una familia muy grande, sobrinos hermosos también, y bueno, aquí. O sea que para recargar baterías tenemos que ir a Cuba a compartir un lechoncito. Un lechoncito, mucho que rico, ¿cómo no? Pero sí, Cuba es mi fuente, mi cable a tierra, todo. ¿Qué haces acá hoy, Rafa? ¿Qué haces en Colombia? Y lo que me decía es que si he ido a Cuba, sí he ido a Cuba, y cada vez que puedo y tengo el dinero, porque tengo una familia grande acá también, los niños, mi señora, etcétera, etcétera. Siempre que podemos ir, vamos. ¿Tu señora es de acá o es colombiana? Sí, colombiana, sí. Mis hijos felices también. ¿A qué te dedicas en Colombia? Soy músico a tiempo completo. Músico a tiempo completo, es mi vocación, como lo decía, es mi profesión, y sigo ejerciéndola acá. ¿Se vive del arte en Colombia, Rafa? Se vive el arte en Colombia siempre que haya disciplina, ¿cierto? Hay muchos médicos hoy en día también quejándose porque esto y por lo otro, por la forma de contratación. Es la única manera de sobrevivir de la música, que eso es algo que uno se topa todos los días, esas personas que te dicen, y tú vives de la música, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? No puedo dedicarme a otra cosa porque esa es mi profesión. Siempre que hay disciplina, se vive de la música. Y es tu esencia. Disciplina, o sea, el talento no lo es todo. El talento no lo es todo, porque conozco gente talentosísima, pero que no va acompañada de la disciplina, entonces se convierte solo en el talento y ahí se queda la cosa. Hay que ser persona, el artista tiene que darse también a las personas, entonces el artista también tiene que ser una buena persona. Si tú eres artista, pero como persona no eres buena, o sea, llega el momento que se te van acortando también los lazos con tu público, con todo. Entonces, todas estas cosas van de la mano, la disciplina, el ser tocado también y el tocar al público también. Eso es algo que, como decimos, no puede que no seamos los mejores, porque siempre va a haber alguien mejor, eso es saber. Pero hacer las cosas con amor y llegar a la gente. Rafael, me surge una inquietud. ¿El proceso de formación como músico se da en el entorno de la música clásica o en qué entorno se da? Es decir, ¿te forma como músico clásico o como música popular? Las escuelas, la formación en las escuelas de música es clásica, donde te enseñan el instrumento como tal, con toda la técnica que requiere, ¿cierto? Y al gusto. Anteriormente, o sea, te estoy hablando de años, del año de nuestros padres, todas esas cosas, era mucho más tajante la cosa.
que tocara música popular, se lo podían hasta apartar de... No lo podían escuchar. Sí, Tenía lo que podían ser apartar, clásico. Pero ya la cosa cambió. De hecho, hay ya asignatura, taller de la música popular, o sea, nosotros, bueno, taller de la música popular nos lo dio a nosotros Dagoberto González, el papá de Dagoberto, violinista y pianista de Pablo Milanés, para descanse, nos adelantó en el camino, gran músico, y Dagoberto González, ex músico también del Aragón, el papá de estos dos personajes, increíbles músicos, era el que, músico también, arreglista del Aragón, era el que nos daba a nosotros taller de la música popular. ¿Cierto? Nuestros exámenes eran en Radio Progreso, tocando con Aragón. O sea, una cosa increíble. Nos estabas hablando de que la disciplina hace parte de esa formación y de esa entrega que como músico le das al público. Llegas a Colombia como un hombre virtuoso, formado en la educación clásica, como dijiste, pero llegas como músico no tan clásico. virtuoso, o sea, No, sí, Pero he reconocido virtuoso- la virtuosidad. el virtuoso se lleva dentro también, porque alguien virtuoso ya a la edad de 10 años está haciendo cosas que uno dice, y a los 20 ya quiere retirarse de la carrera. Yo todavía quiero seguir. O sea, Continuar. mm, Rafa, llegas como músico clásico como músico clásico, y te incorporas al país en la música clásica o en la música popular. en la música clásica. En la música clásica me incorporo al país, en Bogotá, dictando clases con Pilar Leiva, Jorge Zorro, en una academia que tenían ellos que era la Pianoteca, en aquel entonces. También me vinculo, tuve un tiempo trabajando con Bellas Artes en Tunja, y también trabajé un tiempo en la Javeriana como profesor también, en el plan juvenil infantil de la Javeriana. De ahí pasé a la Sinfónica del Valle, estuve tocando con la Sinfónica del Valle casi 4 años y medio. De ahí vine a la Filarmónica de Medellín, donde duré casi 11 años, la Filarmónica de Medellín, y en una etapa también estuve trabajando con la Sinfónica Nacional, en la de Bogotá, Siempre como músico clásico. como músico clásico. ¿Cuándo llegas a la música popular? No, la música popular es algo que siempre he estado, Sí, siempre está ahí. sí, y aunque uno estuviera tocando en estas orquestas, siempre uno hacía por fuera un trabajo popular también, digamos así, tanto grabaciones como con agrupaciones. Qué bonito, Rafa, para quienes no conocemos, ¿qué son cuerdas frotadas? Yo iba a Las preguntar. cuerdas frotadas son aquellas cuerdas que entran en la familia del violín, la viola, el cello y el contrabajo. O sea, ese quinteto Frotadas son se compone de esos son aquellos instrumentos que son frotados por un arco. Ah, ok. Son aquellos instrumentos de arco. Sí, porque cuerdas, por ejemplo, el piano de Sí. cuerdas, la guitarra, son No, cuerdas. El piano es un instrumento de percusión. Uy, Para que vea lo que son, el piano es percutivo. Aunque tiene cuerdas, es un instrumento de percusión. Al igual que el xilófono, la marimba. ¿Sí? Y cuerdas pulsadas son todas aquellas que se tocan con los dedos. ¿Sí? Se pulsan con los dedos, con púas, etcétera, etcétera. La guitarra, el timbre, el 3, el 4, El ukelele. el ukelele, todo esto. ¿Qué más además del violín practicas? Bueno, la percusión me encanta, es algo con lo que me he identificado toda la vida. Y hoy en día también vivo también de la percusión. De hecho, hijo de percusionista. Sí, hijo de percusionista, ¿no? Y acá toco con varias agrupaciones de percusión también. Y ahí vamos, ahí vamos. Yo vuelvo a una pregunta que decía Juan ahora, y es varias personas que han pasado por acá, desde el éxito y desde esa buena labor que hacen siempre, el tema es disciplina. Desde la música, para vos, ¿qué es la disciplina? O sea, ¿cómo interpretamos eso? La disciplina es como saber que el día tiene espacio para disfrutar los placeres de la vida, etc.
Pero dentro de, eso, dentro de ese disfrute está el instrumento, el que me permite a mí sostenerme. Entonces, la disciplina es tener la conversación con el instrumento diario, dedicarle el tiempo al instrumento diario, ¿cierto? Es como el desayuno, el algo, el almuerzo, el algo, la cena, ¿cierto? Dentro de todo esto también el instrumento como tal hay que acariciarlo, hay que dedicarle el tiempo diario. Esa es la disciplina, o sea, saber que lo que me da el de comer también tengo que estar con él ahí acompañándolo en mantenimiento, sonándolo, compartiendo con él también la experiencia de no quedarme atrás, de también saber que tengo que ir creciendo, aunque voy en edad avanzando, y creciendo también en el instrumento. El estudio, esa es la disciplina, estudiarlo diario. Rafa, nos decías ahora, fuera del podcast, estábamos hablando de la disciplina, pero hacías alusión al tema de los videos de YouTube, que es muy normal encontrar tipos que dicen, aprenda a tocar guitarra en 10 minutos, o conviértete en maestro del violín en solo 2 clases. No, eso, o sea, todo aprendizaje de cualquier instrumento, todo aprendizaje de la rama que uno escoja, necesita de tiempo. Para eso están las universidades, para eso está un proceso de años. Y aún así, cuando uno se gradúa, que le dan un título, eso no significa nada, porque viene entonces la parte de realmente enfrentarte con el mundo, y si eres médico, llega el momento de la primera cirugía, y por ahí para allá, y llega el primer momento del encuentro con el público, y eso se va, o sea, es como hasta aquí un proceso, y llega otro proceso que se termina con la muerte, ¿cierto? Sí, la muerte no es misterio, se termina con la muerte. Entonces, eso de que aprendan en 2 segundos, en 5 minutos, eso jamás. Eso, mientras más uno estudie, mientras más uno siga como en el cuento bonito de la vida de seguir conociendo lo que uno estudia, va a crecer más uno todavía, ¿cierto? O sea, eso es un cuento de que aprenda en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora. No. Es más, lo que tú aprendes en 1 hora o en 5 minutos puede ser un fragmento de tantas cosas. De ese universo musical Sí. gigante. Es como aprenderte una frase de memoria, pero no te aprendes un libro completo. Eso es así. Hace parte de la gran formación y esa disciplina. El hecho de que siempre estés haciendo una práctica constante de una misma obra, Rafa, uno diría, pero es que si ya te la sabes, ¿por qué la repites y la repites y la repites y la repites? Cada vez suena mejor. Mira, sí, aparte de que cada vez suena mejor, cada vez la entienden más. ¿Cierto? Cada vez se entienden más. Cuando tú, de hecho, a veces de una obra, tú no la repites completa. Siempre en una obra hay un pasaje determinado que ese es el que te da el dolor de cabeza. ¿Cierto? Pero el dolor de cabeza nace donde, Rafa, en la dificultad de la En la dificultad. Siempre tú empiezas y hay un pasajito que no tiene que ser ni difícil, técnicamente es entender, a veces son 3 notas, pero es entender que ese pedacito que estás haciendo con 3 notas tiene una dirección, pero no eres tú solo, tienes que aprender a escuchar cómo va ese pedazo en la obra. Y tienes que empezar a escuchar a cada uno de los que están contigo en esa obra. Y eso es lo que hace a veces repetir algo y repetir hasta más lento de lo que se necesita. Comprenderla, entenderla y poder reproducir una determinada parte de una obra que tú digas, ahora sí la entiendes, vamos a grabar o vamos a tocar entonces el pasaje completo. ¿Cierto? Es eso, o sea, mientras más se repite, no es repetir por repetir, es repetir yendo al grano, como dicen, yendo al grano y buscando una solución, porque si no te pasa la vida entera repitiendo, sin entender qué es lo que quieres solucionar. Rafael, a mí me surge una inquietud cuando te veo tocar violino, cuando veo a un violinista y es la expresión corporal en la cara del violinista.
uno ve cómo se compenetran con la nota y cómo viajan a través de ella, o sea, cómo expresan dolor con la cara, o expresan alegría, o expresan profundidad, o se desplazan en el tiempo y profundizan la mirada. A mí me pasa mucho eso. La gente que me mira dice, este tipo está loco o está exagerando. No, es que realmente, no sé, es como una vibración interna, compadre, que uno no se puede quedar inexpresivo. No sé, o sea, desde la primera nota yo siento que cambia algo. Hay una conexión tan bonita que mi cara, o sea, se transforma. Y a veces digo, voy a controlar esto y no soy capaz, porque es algo que siento, es algo que siento. Todo lo que hago lo siento y lo expreso muy, muy fácil en el rostro. ¿Vibras al unísono con el violín? Sí, sí. Con el violín, con todo lo que salga de música, hasta con una palmada, no sé, se siente. Vibras permanentemente. Sí, sí. Desde ese vibrar, Rafa, yo estoy fascinado con Cuba. Sí. Y te he escuchado 2 o 3 cosas nomás, y es desde la historia que conoces, ¿por qué tanta música en Cuba? ¿Eso de dónde nace o cuál es el origen de eso? Pues ahorita te escuché los africanos y Sí. imagino que viene como todo eso, pero sí. De lo africano. Yo eso lo tengo muy claro, o sea, todo su canto, de hecho está muy arraigado todavía, todo eso está muy arraigado. Entonces fueron como los esclavos. Sí, o sea, o sea, su forma de comunicarse prácticamente era a través de su canto, de su rítmica, de sus golpes, ¿cierto? De hecho, el cajón que se conoce hoy en día, tan bonito, el cajón flamenco, eso porque llegó a ese perfeccionamiento de ese instrumento, pero inicialmente eran las cajas que llegaban a las grandes haciendas y los esclavos les pedían a los amos que les prestaran esas cajas para ellos poder tocar. Entonces esa era su rumba, en todo lo que fuera las cajas, donde venía el aguacate, donde venía el bacalao, donde venía esto y lo otro, y ahí donde ellos empezaban. Ya después fueron cogiendo otro concepto, en Perú, en todos los lugares donde tuvimos esclavos. ¿Sí? Y eso es así, su canto, las voces eran muy ancestrales, muy afinadas, o sea, tenían lógica, las armonías, todo. Entonces todo eso fue quedando y con el perfeccionamiento también digamos, el refinamiento de lo europeo también. Entonces eso fue algo que se hizo como un lazo. En concordancia con la pregunta de Juan, que te hacía, el por qué en Cuba toma tanta fuerza, Rafa, esa parte, o sea, por qué Cuba refuerza tanto en sus connacionales el hecho de que se inclinen a las artes, de que hagan música, de que pongan su vocación por delante de ellos, o sea, porque es la vocación la que realmente valora. El cubano es una persona, compadre, que todos sabemos lo que pasa, todos sabemos le pone color a la vida. Y al ponerle color a la vida, tienes que bailarte la vida, ¿cierto? Tienes que buscarle un sentido, un canto, que es el que te permite como salir de momentos difíciles. Hazte al lado de las personas que cantan, porque nunca te van a hacer daño, ¿cierto? Entonces el cubano, hay algo bonito que es lo que yo siempre digo, el cubano se encontró, el cubano de la isla se encontró, independientemente de que uno tenga más problemas que otro o pasen por un momento más que otro. Todos se encontraron para cantar una canción en el parque o para ir a la casa a cocinar, escuchar música. Entonces es algo que está latente, Las peñas son reuniones que se hacen en casa, donde la gente va, si no hay un instrumento hay un sartén,
ese sartén se hace música. Si no hay un guiro, hay un rallador, eso se hace música. Entonces, es algo como que está en el pueblo, ¿cierto? El baile, ¿cierto? Que es algo, o sea, encontrar un cubano que no baile, eso es algo difícil. Los hay, no voy a culpar a nadie, los hay, pero todo el mundo te tira un pie para acá, todo el mundo te baila un guaguancó, todo el mundo te baila un son. Está en el alma. Una rumba, sí, está en el alma. Entonces eso es lo bonito. Y a eso súmale lo que le decía ahorita. Son escuelas vocacionales que de temprana edad se hacen para que el niño cultive ese don, o esa inclinación que tiene por la música, por el arte en general. Entonces eso facilita que cada día salgan artistas, que no se pare la producción, porque son escuelas especializadas, ya llevan un año haciéndolo y tienen, mejor dicho, un desarrollo ya increíble. Nuestros muchachos, el nivel de las escuelas, nuestros muchachos salen y llegan a otros países con un nivel que pueden fácilmente entrar a nivel de otro conservatorio en Europa, cosa que a veces nos cuesta un poco trabajo en otros países latinoamericanos, porque todo es de a poquito, el muchacho sale de aquí, tiene que ir a otro colegio, a esto, a otro lugar, a esto, trabajar por aquí para poder, ¿cierto? Entonces se facilita eso un poco. Hay menos distracción. Las cosas buenas que tenemos ahí. O sea, hay menos distractores. Pero hace parte también, yo estaba viendo una serie en Netflix de un personaje que viene buscando en el mundo las zonas donde hay más longevidad, Sí. donde hay personas que viven más de 100 años. Uh-huh. Y llevo 2 capítulos y al final las principales conclusiones son esas reuniones de personas, de sentarse a la música, a tocar un instrumento, a un rato de felicidad. Y son unas islas en el mundo con unos personajes súper vitales que van hacia allá. ¿Cómo aprender nosotros de esos, los latinoamericanos, con los niveles de estrés que mantenemos de trabajo y un poco de cosas? ¿Cómo llegamos a eso? Los amigos, Sí. Porque también empezamos a confundir amigos con licor y con un poco de cosas alrededor. Pero lo que estás diciendo es, venga, es que Cuba se reúne a eso, a música Y a tomar también, ¿por qué no? El licor también es algo que, Sí. que reúne, y el pueblo cubano es de mucho licor. De mucho licor para lo que sea. Siempre hay una botellita de ron, pero siempre hay un compartir. Se comparte hasta hacer un huevo con pan, ¿cierto? O lo que se tenga, hacer un arroz con timba, como decimos nosotros, con lo que aparezca. ¿Qué es timba? Timba, bueno, timba es la forma de, como te lo estoy diciendo, un arroz con timba, con lo que aparezca. ¿Cierto? Pero la timba también es como ya la parte de la salsa cubana que se oye hoy en día, que es un producto de mucho ritmo, ¿cierto? Y eso es con lo que aparezca. Y eso es lo bonito, o sea, el cubano no es de lo que cocina para mí solo, con las penas. No, si llega el vecino, vamos, el vecino se suma, y se sumen de arriba y te abren la puerta. Cuando ven a ver, ya tienes al vecino metido ahí, porque es parte de tu familia también. Por eso te dije ahora lo de compartir el lechoncito, que es muy típico de ustedes. Imagínate, te voy a poner una historia muy bonita. Hace ya unos años atrás, fuimos a Cuba con los niños, María, mi señora, todo. Y cuando llegamos, bueno, ya nos fuimos a Las Tunas, a Bartlett, donde están la familia por parte de madre. Disculpe, la familia por parte de madre. Y bueno, con un tío mío, que en paz descanse, estuvimos buscando un lechoncito. Bueno, hicimos un lechoncito asado, donde toda la familia se reúne a darle vuelta, todo bien rico. Cuando estuvo el lechón, salieron
todos los vecinos de por allá, todos los vecinos, todos comieron. Y gracias a Dios llegué a tiempo para comerme yo también un pedacito, porque si no, muchachos, pero aparecieron todos los vecinos de por ahí, por la casa de los primos, los vecinos, todos, porque además el olor al lechón asado es una cosa de loco. Y el compartir lechón en Cuba es muy típico, ¿cierto? Es muy típico y es muy de familia, o sea, de sentarse, darle vuelta, viene otro, se celebra por aquí, ¿cierto? Conversar, Y eso va acompañado música. de un traguito también, ¿por qué no? Música, todo, baile, una experiencia muy rica. A mí eso me hace falta el saludo desde la esquina, el saludo del vecino, de la tienda de la esquina, del barrio, o sea, eso hace falta. Hay que los barrios aquí son más, el que vive en tu unidad, vive en su casa, tiene uno que ir haciendo, los amigos, y que te vayan conociendo, bueno, para ser amigos, siendo un país latino también. Ajá. Vivimos un poquito aislados, todo el mundo en lo suyo, todo el mundo, entonces uno tiene que ir haciendo eso. Por eso yo digo, uno es el que no debe cambiar, porque si tú cambias se te va la historia, de dónde viene. Entonces, hay gente que dice, tú eres más saludable que un Alcacerse. Sí, entonces ya esas personas también se van contagiando, y cuando vienen a ver, estás ayudando también a otras personas que a lo mejor viven en su depresión o en su mundo ajeno de quedarse en el problema, se empiezan a contagiar y se vuelven felices también, ¿por qué no? Esa es la única. Ya te entendimos la recarga de Cuba. Sí, Sí. porque Cuba te recarga. Sí, te ya recarga. ¿Mm? ¿Y cuándo viene la próxima recarga? ¿Cuándo tienes planeado volver a Cuba, Rafael? Si Dios permite, en diciembre. Quisiera volver en diciembre, vamos a ver si... A recargar batería. Sí, si todo permite y todo sale bien, en diciembre quiero ¿Y ir. te vas con la familia? ¿Cómo es normal? Esta vez creo que voy solo. Pero como no, nada está escrito, pues que resultemos todos. Todo. Sí, ¿Tienes hijos? sí, tengo 4 hijos. ¿Y qué hacen tus hijos? Mi hijo mayor es músico, bajista, violinista, está estudiando producción musical y ahí va. La niña es más deportista, está en porrismo, ella es porrista, con mucha disciplina desde chiquitica y tiene 12 años. El que le sigue es un lector, tiene 9 años, va a cumplir 10 y es un lector que hasta miedo le da a uno, que devorador de libros. O sea, es una cosa, y le gusta por ahí su batería también. Y el chiquitín también arrastrado por todo, alguien que viene creciendo a los 7 años, con unos principios también bien marcados, disciplina también, muy amorosos todos, y ahí vamos. Cuando hablas de disciplina desde papá ya y desde crear esa cultura y que hagan lo que hoy hacen, ¿cómo se hace? Pues ¿cómo les creas disciplina a ellos y hábitos? No, que no es fácil. Yo creo que tanto la mamá como yo es poniendo límites y regañando cuando tenemos que regañar, riendo cuando hay que reír y enseñándole las cosas, aunque a veces a nosotros nos duela, poniendo límites, esa es la forma. Y aunque lloren a veces, también tener la capacidad después para dar un abrazo y decirle fue por esto, y lo van a entender, lo entienden, y así. Y el ir a la música al hijo es como de escucharte también siempre, como pasó con tu papá y con tus abuelos. Sí, el niño mayor, cuando apenas caminaba yo le compré un violincito, pero eso era un juego. De hecho lo lanzó a un 3er piso, eso ya no volvió a hacer. Pero una vez estando en Cuba, una de mis grandes amigas, hermanas, de las grandes amigas de mi padre, que en paz descanse, María Pérez y Valentín, su esposo, lo llevaron a la casa. Se lo llevaron, porque ahí sí, o sea, es una de las cosas lindas que te comento. Se lo llevaron para la casa de él. Y me mandaron una foto de un violín más grande que él así.
Era casi el violín casi más grande. Y no sé, pero esa foto tuvo su magia. Porque el niño empezó a crecer, papá, comprame otro violín. Y bueno, ahí empezamos a darle clases, después recibió clases con un gran amigo, el director de Babalú Quinteto de Cuerda, gran hermano mío, cubano también, Juan Miguel. Después estuvo también en la escuela de la red, y bueno, en la red de escuelas aquí en Medellín. Y así, o sea, siguió, y hoy en día el niño toca violín muy bien, y su bajo no va. ¿Sí? Ellos van viendo lo que... Comparten Sí, los como músicos. sí, cómo no. Y eso es la parte bonita, porque es como el predicar con el ejemplo, ¿cierto? Él va viendo, y hoy en día lo que falta, o sea, hoy en día yo digo, va a ser un buen músico, ya lo es, pero le falta todavía lo que hablábamos ahorita, no quedarse ahí, tiene que seguir, y dedicarle el tiempo todos los días a su instrumento, la disciplina, ¿no? Aunque lo diga mucho, No, todo, es claro. esa es la vida, Y lo que te iba a decir De la familia ya. No, la familia ya bien. No, de tus amigos, no se vas a contar algo de tus amigos de la foto. Que se habían llevado al niño. Sí, bueno, ya, ellos de una forma u otra influyeron mucho para que él se enamorara también de ese instrumento. Y allá María siempre me dice, cuando venga aquí tienen las puertas abiertas, ese es nuestro niño aquí, y lo quieren, porque hemos ido varias veces. Eso, Valentín y María siempre han sido gente que han estado ahí con él también. Yo tengo la oportunidad de conocer la familia de Rafael y hay cosas muy particulares en ella, o sea, es una familia absolutamente linda, una familia espectacular. Uno no ve un hijo de Rafael con un celular en la mano, los niños no tienen celular. Los niños, admiro mucho, por ejemplo, de los niños menores, lo que él decía ahora es un lector de un nivel impresionante. O sea, ese niño prefiere leer un libro y estar jugando con los otros niños pegados en el celular. Y solo tiene, ¿cuántos años? 9. Y eso es algo que se ha arrastrado también, porque así es la niña también, la lectora, es chiquitico también, son de los niños que van a la biblioteca, o sea, sacar su libro, y a veces nos llaman, acuérdense que ya se le venció el plazo del libro, entonces, corre va muchachos para la biblioteca, sacan otro y así, o sea, eso es bonito también, porque en la época nuestra teníamos que leer un libro completo para llegar a un resultado, ¿cierto? A entender qué es lo que estaba pasando. Hoy en día se busca el resultado de un libro en Google, ¿ya? Entonces vas al examen sin saber realmente qué es lo que pasó. Rafa, hemos hablado de muchos temas, hemos tocado a Cuba, hemos tocado a Colombia, hemos tocado a tu familia, hemos tocado a tu paso por la música. Y hay un tema que quisiera ir cerrando el podcast con él, y algo de lo que todo el mundo habla, y es el amor al arte. Ese amor que tienes y esa pasión que tienes por la música. ¿Cómo vives ese amor por el arte? Bueno, eso es como un matrimonio. Eso es un matrimonio, o sea, si tú no lo cultivas, se acaba. El arte es mi vida, la música es mi vida, y trato la manera de entregarme a ella y dar lo que más pueda. En el momento que se me haga el llamado, ¿cierto? Entonces, tener el respeto, y si me comprometo, es saber que voy a decir sí, porque si no, no se hace. O sea, creo que a través del amor que yo siento por la música, cuando me entrego o cuando digo sí a algo, eso es una entrega total. Es una entrega total. En estos días hice una grabación para un amigo conguero con Uber, y el arreglo fue de Leo Morales, trombonista, excelente músico también, y uno siempre va con susto, pero salió algo muy bonito, o sea, por la entrega. Ese es mi respeto, o sea, el respeto que uno tenga hacia eso. Y hoy en día creo que se está perdiendo un poco, porque todo el mundo piensa en ganar antes de hacer. Y el hacer significa también ensayar, los ensayos, que es
Es donde yo digo que el artista se gana todo en los ensayos, porque la presentación ya es como el resultado de lo que se hizo, es como disfrutar. Ya puede que salgan algunas cosas bien, puede que se escapen algunas, pero si se ensaya bien, o sea, todo queda en un 98% y lo vas a disfrutar. O sea, ya tiene que haber uno de esos que diga, se equivocó en el minuto tal, no sé qué, o sea, que los hay. Pero esos que ven la equivocación de un artista no están midiendo que el artista se preparó para llegar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Va a criticar, eso los hay así, pero eso es lo de menos. Pero uno debe disfrutar desde el primer momento de que uno se compromete con una presentación o algo, porque esa es la forma tuya de trascender y de brindarle a las personas que van a escuchar lo que vienes haciendo o lo que has hecho a través de ensayos y de la admiración y del amor que tú tengas por el arte. Es otra vez llegar a hacer las cosas de forma profesional, pues como sí, finalmente sí, cualquier profesión tiene que partir de eso, sí, del amor con el que lo hagas, pero también de la preparación, pero también de la disciplina, sí, así es. Y súper claro el de, listo, cómo saco el dinero del medio y lo vuelvo disciplina, porque al final eso llega solo. Eso llega y es algo que es como si hiciste las cosas bien, bueno, ahora viene la recompensa. Hiciste las cosas bien, ahora viene la recompensa. O sea, uno se estresa a veces por el medio, ¿cierto? Por el medio que sabemos que te obliga a pagar cosas, pero también uno, dentro de todo este proceso, uno tiene que decidir también qué es lo que me conviene para la vida, ¿cierto? E ir diciendo no a muchas cosas que lo único que te provocan es un cansancio. Y disfrutar y entregarse a lo que realmente te mueve como artista. En ese proceso de formación, de disciplina, de entrega, de amor por el arte, hay sufrimiento, Rafa. Es decir, hay momentos en los que se sufre en ese ensayo, en que se vive un sacrificio porque estás dejando tiempos de lado de pronto, o de familia, o de amistad, o de amigos, por esa entrega al arte, ¿o no? No he sufrido, porque afortunadamente la familia sabe qué es lo que te gusta, cuál es tu pasión. Y afortunadamente, en lo que a mí me respecta, mi familia me acompaña en esto. Mi familia me acompaña en este viaje, lo disfruta tanto como yo, y los conciertos también lo disfrutan tanto como yo, desde los niños hasta mi señora. Pero es clave que haga parte de sí, eso tu entorno, porque si no va a haber un conflicto ahí permanente en noches, en días, porque siento uno que la profesión de ustedes es muy al revés de lo que es la profesión del resto. Entonces es cuando el resto está descansando, el músico está en tarima o trabajando. De hecho, se sufre esto cuando uno tiene que viajar. O sea, el sufrimiento puede que sea eso, cuando uno tiene que viajar, que está uno en otro país. Ay, mis niños, ay, mi señor. Ese es el sufrimiento. Pero también ellos están acompañándote desde la distancia. Pero alrededor del arte no hay sufrimiento. No. Se sufre cuando, yo digo, el sufrimiento es cuando uno no disfruta y tiene que ir uno a ganar dinero. Para ganarme el dinero, pero esto no me gusta ni poquito. Es mejor decir no. Porque el arte es nuestro camino de estar feliz, nuestra felicidad. Entonces, por dinero a veces es mejor decir no. Se dice que quien trabaja con las manos es un artesano. Sí. Que quien lo hace con la mente es un científico. Que quien lo hace con el corazón es un artista. Y que el que trabaja con las manos, con la mente y con el corazón es un músico. Sí. Y hoy nos lo han demostrado, Rafael. Gracias, Juan. Y te lo agradecemos. O sea, de verdad que para nosotros en el podcast de Provoca es muy lindo tener la oportunidad de compartir con una persona que nos ha mostrado cómo trabaja con la mente, con las manos y con el corazón para hacer arte.
como músico nos has demostrado lo que eres como persona y tu historia de vida nos llena de gratitud. Te agradecemos infinitamente, Rafael, que hayas compartido con nosotros este momento y sé que mis compañeros igualmente así lo ven. Sí, de mi parte, Rafa, una admiración total y un agradecimiento. Yo he tomado estos espacios como mi proyecto de vida y mi hobby, escuchar historias tan fascinantes de vida, me ha parecido lo mejor y te agradezco eso, te agradezco compartirnos y te agradezco como la confianza que nos das y conocerte ha sido fascinante. Muchas gracias, Juan, Sebastián, Alejandro. Alejo. Muchas gracias, Alejo, también por estar acá. Esa es la única forma. O sea, los países, desafortunadamente, se abren tratados comerciales, pero no se abren tratados humanos, ¿cierto? Cada vez somos capaces de enterrarnos más el uno al otro, ¿cierto? Y créeme que aunque los países estén en guerra, nos salva eso. Y nos sigue uniendo lo que sabemos del folclore de uno y del folclore del otro, ¿cierto? Aunque estemos en guerra, el arte nos salva. Y hay una frase de José Martí que a mí me encanta y siempre trato de manera de decir, y es: el arte, como la sal a los alimentos, conserva las naciones. Eso me encanta. Y así es. Qué bonito, Rafael. Muchas gracias por haber estado en Provoca. Y gracias a ustedes por la invitación. Si hay una segunda vez, espero volver repotenciado. Muchas veces. Totalmente. Vamos a esperar que vayas a Cuba, a recargar carga y vamos a ver qué pasa acá. Será ese día. Provoca Recargado. Así es.